Os diría que todos los meses hay algún tipo de iniciativa lectora para aquellos que quieran descubrir cosas o que directamente sean tan vagos que quieren que los demás elijan sus lecturas por ellos. A veces me incluyo. Por ejemplo, si no recuerdo mal, mayo está dedicado a la ciencia ficción y a la fantasía. Marzo a autores asiáticos, agosto a Egipto, noviembre a la romántica. Algunas veces te ayuda a salir de tu zona de confort, a abrirte a nuevas lecturas, a conocer nuevos autores, y otras veces, bueno, digamos que es mejor quedarse callado leyendo un libro en tu casa y se acabó. Me estás jodiendo los momentos de rajación. Michi, cállese. Hablar de libros que no has escrito tú en un canal de YouTube no es tan revolucionario como parece. Si queréis ayudar, hay momentos en los que es más efectivo callarse la boca, cosa que no hace mi gata. Escuchar o salir a la calle a acompañar. O donar dinero, que el dinero mueve el mundo. Aunque bueno, claro, eso no suele generar ningún tipo de beneficio personal. Es lo que tiene desprenderse de los privilegios, que más que ganar, pierdes. Espacio publicitario. Mirad este bolso. Lo ha diseñado la diseñadora Azul Espacial en colaboración con la editorial Ediciones en el Mar. Por cada compra de este bolso se donaba al Comité de Emergencia Antirracista. Es la ilustración de la autora Audre Lorde, que espero estar pronunciando bien, que es esta señora de aquí. Es una conversación medio ficticia, porque realmente todo lo que está aquí escrito se dijo, pero no se dijo en una conversación sola, con la escritora Adrienne Rich. En la descripción del producto, que ahora, si no me equivoco, no es que se pueda comprar como tal, pero te lo regalan si compras un pack, la editora de la editorial explica muy bien por qué por qué hizo esta iniciativa y por qué es tan importante a veces quedarse callado y escuchar para que hablen otras. Fin del espacio publicitario. Yo soy Coba de No sé a qué huelen las nubes y soy un desastre con la fecha, los días, las horas, la puntualidad. Esforzarse por saber en qué día vivimos es un esfuerzo demasiado agotador que no siempre asumo. En especial cuando se está acabando el verano, bueno, se acabó ayer, y entramos en el otoño, que odio con toda mi alma, aunque no más que el invierno. Regocijarme en la depresión que me genera saber que los días son más cortos, que va a hacer más frío y que la ropa no va a secar rápido, es lo que me ha hecho darme cuenta en qué momento de la vida me encontraba. Que octubre está aquí ya. Fatal, odio octubre, lo odio. En fin, no seré yo la que os quite el idilio del otoño. Yo vengo aquí a hablar de una de esas iniciativas mensuales que se hace en las redes sociales. Esta creo que nació en Twitter y se hace en octubre y se llama Leo Autoras Octubre. Os dejaré en la caja de descripción el enlace con el blog y un montón de información sobre esta iniciativa, por si como yo vives debajo de una piedra y no sabes lo que es. ¿Qué vengo a hacer en este vídeo entonces? Hay una cosa que tanto a mí como a muchas compañeras nos afecta mucho y por cierto yo utilizo el femenino genérico. Es decir, que cuando digo compañeras incluyo todo el mundo. A los señores no. Al resto, ¿lo entendéis, no? Todavía a día de hoy, no hace tanto, leo las novedades editoriales por Twitter de editoriales supuestamente cercanas a nosotras e independientes, y las mujeres que se publican suelen rondar entre el 14 y el 25% del total. Pero os voy a leer un flyer de una librería de Gijón que se llama La Habitación Propia, que es un café librería, por cierto, podéis ir a tomaros un cafecito mientras leéis, está muy bien, que lo explica mejor que yo y así me toma menos tiempo pensar en lo que tengo que decir. ¿Realmente hace falta una librería dedicada en exclusiva a las autoras? Aparentemente el mercado editorial puede parecer un sector en el que el talento se reconoce independientemente de si quien escribe es hombre o mujer. Sin embargo, la inmensa mayoría de obras editadas pertenecen a escritores masculinos, frente al 20% o 30% de libros escritos por mujeres, lo cual implica que, salvo escasas excepciones, estos queden literalmente eclipsadas por la avalancha de publicaciones masculinas. Esto supone que la mitad de la población esté sobre-representada en el ámbito literario o aparezca representada muy a menudo bajo la mirada de clichés que poco o nada tienen que ver con la experiencia de las mujeres. Por esto, aunque somos una librería modesta, en nuestra habitación tratamos de acoger a aquellas autoras que no tendrían cabida en otros espacios más generales. También nos encanta descubrir nuevas autoras de la mano de nuestras clientas, así que si no encuentras lo que buscas, solo tienes que pedírnoslo. Haremos lo imposible por conseguírtelo. No te sponsor, pero es la única librería, que habrá más, pero yo personalmente es la única librería donde encontré libros como por ejemplo los libros de Chrononaut.
¿Qué es más? Les dije crononauta y me dijeron, ah, sí, 20, y dije, hostia, espera, que saben de qué estoy hablando. ¿What? Así que muy bien por parte de esta librería y demás. O sea, en Madrid también está, por ejemplo, la librería Mujeres, Mary Red, bueno, hay un montón. No vengo a hablar de eso. Venimos a hablar de lo del flyer. Os aseguro que yo misma, en mis propias carnes, no porque me haya pasado a mí, sino porque lo veo, he percibido esa desigualdad, ya os digo, en editoriales que supuestamente son independientes y están con la igualdad de género y, bueno, pues siguen publicando bastante más autores que autoras, cuando además sus clientas suelen ser autoras feministas. Y lectoras, por supuesto, las incluyo. O sea, que si en los círculos donde se supone que somos conscientes de esto, que lo aceptamos y que lo estamos intentando solventar, todavía hay bastante desigualdad en lo que se publica, imaginaos en el círculo de los lectores generalistas que ni siquiera se han parado a pensar en esto. Claro, es lo que pasa en un país donde uno de los libros más vendidos es de un señor que, para vender más, y ojo que funciona, que es lo peor, va a un medio generalista a decir que los hombres tienen unas pulsiones sexuales latentes que no pueden reprimir. Y que digan que la novela de Steve Fraser es imparcial. Es que hay que joderse, no. Hay que joderse con que la gente se lo crea, que es lo peor. Y que le hagan caso, porque lo que necesita Steve Fraser es el vacío más absoluto. Como me parece más que indispensable seguir hablando de la desigualdad de género en el panorama literario, he decidido aportar mi granito de arena a esta iniciativa de octubre. Lo cual todo se ha dicho, sí me parece que proceda por contexto. Sí podemos ayudar leyendo más autoras, porque ya salimos a la calle cuando nos matan, ¿entendéis? Por eso yo os quiero animar que al menos, si no lo hacéis de forma general, durante octubre os animéis a, desde la conciencia, acercaros a nombres de autoras a ver qué encontráis. Y como es difícil ir a ciegas y encontrar específicamente a las autoras, os voy a dar algunos nombres con los que podéis empezar a indagar, a ver cuál os llama la atención y podéis ir a buscar a la estantería de la librería o biblioteca. Yo he leído y leo mucho menos de lo que creéis, la mayoría son mujeres. De hecho, mi único acercamiento este año a 2 libros escritos por hombres ha salido regulinchi, tirando a muy mal. Por eso este vídeo no va a estar enfocado a lo que yo he leído o voy a leer, porque eso lo hago siempre. Mi forma de colaborar en este caso es aglutinar propuestas de autoras para que elijáis vosotros de todas esas posibilidades que yo os hago aquí el recuento. Así es que haré un par de vídeos, quizás 3, con una lista de autoras que a mí me gustan o que me interesan o que admiro o que tengo pensado indagar en ellas, para ofrecerosla y que vosotros también indaguéis. Este es un punto de partida para que descubramos si nos gustan o no, porque también tienen el derecho de no gustar, pero si no las leemos ni siquiera nos van a no gustar. Digamos que es un recuento para los perdidos. Además, como la principal intención de esto, o así es como yo lo entiendo, es crear una red de apoyo para hacer presión mediática y que se lean más autoras, os dejaré en la caja de información todo tipo de contenido y vídeos que yo haya encontrado del resto de la comunidad hablando sobre las autoras que yo propongo. La idea es que entre todos ampliemos la conversación sobre las autoras. Es abrir la veda, no es un hecho aislado, sino algo colectivo. Y como mi canal no está dedicado en especial a ningún género en concreto, porque leo lo que me da la gana cuando me da la gana, he dividido el vídeo en 2 partes. Por un lado van a estar las autoras de literatura fantástica, que es lo que corresponde a este vídeo que estáis viendo. Fantasía, ciencia ficción, terror y todos los subgéneros que orbitan a su alrededor. Y el segundo vídeo pues se va a enfocar más en lo contemporáneo y en los clásicos. Básicamente mujeres que no hacen literatura fantástica, o sí, pero no deberíamos recordarlas como autoras de género, sino como autoras en general, ¿sabéis? Y por último, supongo que no hace falta decirlo, pero yo lo voy a decir igual por si acaso, he tenido que hacer una criba absolutamente brutal, porque si no este vídeo podría durar 8 horas, 2 días, 3 años y no podía ser, así que he elegido unas cuantas y de forma bastante aleatoria, es decir que mañana podría hacer este vídeo igual y volver a hacer una lista con un montón de autoras y no repetir autoras en comparación con el vídeo anterior, ¿sabéis? Entonces no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Y espero de todo corazón que ya sepáis quién va a ser la primera autora de mi propuesta, porque si no lo sabéis es que he hecho muy mal mi trabajo. Decidme si habéis adivinado la primera propuesta, por favor. Margaret Atwood es la primera autora a la que yo os recomiendo que os acerquéis este octubre. En primer lugar, porque es a la diosa a la que se le reza en este castillo. En segundo lugar, porque es una autora completísima y tiene tantas cosas que seguro que alguna encaja con tu gusto lector. Y después, porque me parece sencillamente una autora imprescindible de la literatura en general, no solo del género, pero bueno. También me gusta que genios como Margaret Atwood sean consideradas autoras de género, para que veáis que escribir ciencia ficción, por decir un género, no es menos que escribir una narrativa súper intelectual. Escribe ensayo, poesía,
ficción, cuentos, guiones de teatro, guiones para televisión. ¿Qué no hace nuestra querida Margaret? A mí lo que más me gusta es la ficción, así que yo me voy a centrar en la ficción. No haber conocido nunca a Margaret Atwood es perderse una buena parte de la literatura fantástica. Vamos, que yo no me creo que alguien que dice que sabe de literatura sepa de verdad si no ha leído nunca a Margaret Atwood. Es la autora de El cuento de la criada y de su secuela Los testamentos, que es muy famoso este libro. Bueno, ya era famoso de por sí, pero se hizo más famoso cuando Hulu, es decir, la Warner, adaptó este libro a una serie que ya lleva como 4 temporadas, no sé, yo me he perdido ya la última no la he visto, entonces ya no sé si es la cuarta, la tercera o la quinta, no lo sé. El cuento de la criada, que aunque parezca mentira, no lo he reseñado en este canal, pero El cuento de la criada es una novela distópica, es una novela distópica muy... es que tiene que ser un referente junto a 1984, Un mundo feliz y Fahrenheit no sé qué, no me acuerdo ni del autor de ese... en fin, fatal, o sea, voy a suspender quítenme el carnet intelectual. Junto a todas las distopías, El cuento de la criada tiene que ir la primera, para empezar, porque, oye, sin yo despreciar, por ejemplo, a George Orwell, que no me parece absolutamente nada machista, y es una cosa que me sorprendió, de hecho, sin despreciarlos, porque aquí hay una perspectiva de una autora mujer muy importante, se ahonda en un personaje femenino, en cómo ese personaje femenino y el papel que desempeña en la nueva sociedad distópica se desarrolla, es muy intimista, a la par que muy social, y bueno, se escribió en los años 80 y la autora pensaba que no iba a ser creíble, y ahora es como un poco demasiado actual, que ya es como ya deja de ser ciencia ficción para ser un poco realismo, ¿verdad? Bueno, luego está la secuela, que la hizo como muchos años después, ¿vale? Y el tema de su carrera literaria a lo largo de los años voy a hablar también, pero bueno, hay mucha gente que renegaba de esta secuela, yo también, luego me cayó la boca, me lo leí de golpe, no paré hasta no acabarlo, lo empecé un día a las 3 de la tarde y lo acabé al mismo día a las 7 de la tarde. Gran secuela, darle una oportunidad a esta secuela, de verdad, es muy buena, se hizo para lo que se hizo, pero me parece genial, es decir, si quieren seguir explotando el cuento de la criada y le quieren dar un final mucho más cerrado, pues si alguien lo tiene que hacer será la propia autora, no lo va a hacer un guionista que no entiende, y menos el showrunner, que no sé qué hace ahí. Bueno, habrá algún motivo de peso, pero yo todavía no lo he visto. Como os he dicho, no tengo ninguna reseña así como tal, hablo en algunos vídeos del cuento de la criada, pero sí que tengo un vídeo donde comparo la serie o las primeras 2 temporadas de la serie con el primer libro, El cuento de la criada. Lo dejaré en la caja de descripción, porque ahí hablo mucho de la manera en la que escribe Margaret y de cómo esto se ha traspasado a la pantalla, que aunque la adaptación es diferente y tiene como 50 kilos más de azúcar que el libro, y aún así la serie es famosa por ser muy cruda, creo que es una buena adaptación, está bien hecha, la apruebo. De hecho, es la única serie que a día de hoy sigo, no veo más series, solo veo El cuento de la criada. Pero bueno, estas son como las más famosas, ella tiene muchas más opciones. De hecho, Salamandra ha sacado hace poco la traducción de la trilogía MathAdam, que bueno, se dará por aquí, pero son Oryx and Crake, El año del diluvio, y MathAdam. Es una trilogía ya terminada que ya está en las librerías, se puede conseguir. Es también una distopía donde se explora a ser la única persona del mundo, más o menos, que evidentemente, spoiler, nunca eres la única persona del mundo. El plot twist siempre está en que hay más gente y es como vive esa gente, cómo se relacionan. También tenéis eso de esta autora. Y cuando digo que no es reciente, es que en el 2016 ya Aronofsky estaba pensando en una adaptación. Tiene también una antología de cuentos de terror que se llama 9 cuentos malvados, y luego también tiene una novela que se llama Penélope y las 12 criadas, que no es fantástico como tal, pero es como una revisión, un retelling de La Odisea desde la perspectiva de Penélope, pero lo que más me gusta de esa novela es también la perspectiva de cada una de las 12 criadas de Penélope, que va contando partes de la historia desde su perspectiva. Creo que es un ejercicio de modificación o cambio de perspectiva de personaje subjetiva, de crear voces narrativas y demás, brutal, básicamente. Más que nada porque recoge algo que ya recoge en el cuento de la criada sobre el tema de la fiabilidad del narrador. En cierta parte del cuento de la criada, la propia protagonista, que no tiene nombre, a diferencia de la serie, es que ella dice: igual todo esto que os estoy contando es mentira y me lo estoy inventando simplemente para sobrevivir, igual no me besé con esta persona, igual a mí me gustaría haber pensado que sí lo hice, o que si lo hice fue por amor y no por obligación. Este tipo de cosas creo que se explotan mucho más en la de Penélope y las 12 criadas, y es uno de los puntos fuertes que más me gustó en el cuento de la criada, así que digamos que puede ser otra
como que te den más drogas, ¿sabes? Después de haberte terminado el cuento de la criada, aquí tienes más drogas en cierto aspecto. Ese libro, por cierto, fue una iniciativa para visibilizar mitos, y ella participó en otra iniciativa para acercar a la gente la obra de Shakespeare sin que sea excesivamente aburrido, y para eso hizo una novela donde se estudiaba la obra de Shakespeare. En su caso fue La Tempestad. Hay más autores que participaron también en esta iniciativa. Total, que ella escribió La Semilla de la Bruja para enfocarse o para ahondar en la obra de La Tempestad y sobre todo en la figura de Caliban. Y es una novela que, aparte de cumplir con lo que se promete, que es acercar la novela de Shakespeare, yo os he hablado que es una de mis mejores lecturas del año 2020, es una novela súper entretenida, no es fantástica, es realista, pero tiene sus movidas, tiene un personaje muy excéntrico con el que me he reído mucho, pero que en cierto modo dices, ay, pobrecito, en verdad está todo jodido, de la cabeza digo. Y también es una novela que es bastante ligera, se lee muy rápido, engancha mucho, y yo creo que, a ver, creo que es la más reciente de ella después de Los Testamentos. Y vale, igual no estáis ahondando en la literatura profunda de Margaret, pero como un buen primer contacto con ella, amable, sin que os intimide tanto como el cuento de la criada, ya por fama, creo que es una buena opción. De hecho, su literatura se caracteriza mucho por poner el foco en los personajes femeninos. Otra de sus obras muy famosas por su adaptación en pantalla, esta vez para Netflix, es Alias Grace. Está un poco en la línea de seguir a un personaje femenino durante toda una época, y en este caso es una mujer a la que se le acusa de asesinato, una sirvienta a la que se le acusa de haber asesinado, creo que a los dueños de la casa a la que sirve, y se le acusa a cadena perpetua. Entonces llega un psicólogo o un psiquiatra o algo así e intenta como hablar con ella para saber si es inocente o si realmente es la asesina. Esto se hace para aprovechar a reconstruir toda esa época y acercarse un poco a la ficción histórica. Y bueno, la finalidad última de la novela es averiguar si ella de verdad es la asesina o tiene algún trastorno, o si no, o si es inocente, sí que, ¿vale? Y luego, personalmente, yo me quiero leer su segunda novela, Resurgir, que la publica Alianza Editorial, porque quiero descubrir cómo escribían sus comienzos. Esta no es su primera novela, es su segunda novela. La leí El cuento de la criada y no noté ninguna diferencia en cuanto a aquí escribe mejor, aquí ha madurado más, aquí tiene otra visión. Creo que es muy que sigue en su línea, innovando, pero muy coherente. Y quiero descubrir si en su segunda novela ya se intuía lo que había en El cuento de la criada o lo que hay en Los Testamentos. Si de verdad es tan buena como para haber nacido así, con este talento, básicamente. Y lo voy a dejar aquí porque al final acabo solo hablando de Margaret Atwood y todavía me quedan muchas otras autoras de las que hablar. Es una pena porque Margaret es una mina de oro como autora, pero precisamente por eso ahora os toca a vosotros. Ya os comento que a día de hoy a mí me parece surrealista que haya gente que no la conozca, porque además es que creo que es una de las pocas autoras que creo que verdaderamente están reconocidas en el mundo literario. También os digo, como no es reconocer a una reina que tiene el premio Príncipe de Asturias de las Letras y que opta al Nobel. Así que no sé qué más necesitáis. De momento yo voy a pasar a la siguiente de la lista, que podría haber sido vuestra segunda opción de que fuera mi primera opción. Y sigo un poco la línea de Margaret. Es una autora bastante conocida que se le está reconociendo ahora mucho más. Sí, yo tengo una teoría ante eso, pero bueno, digamos que es una autora de las potentes. Ursula K. Le Guin es mi segunda opción, aunque por desgracia en español no se pueden encontrar muchos de sus títulos, aunque las editoriales se están poniendo las pilas bastante con ella, también os digo, y tengo una teoría acerca de eso. Minotauro está sacando reediciones. Yo tengo por aquí La mano izquierda de la oscuridad. Esta es la versión como más pequeñita, más de bolsillo. Aparte de La mano izquierda de la oscuridad, que es una de las novelas más conocidas yo creo de ella, también está, por ejemplo, Los desposeídos, Cuatro caminos hacia el perdón, El cumpleaños del mundo. Ursula K. Le Guin tiene un montón de novelas conocidas que hasta hace muy poco a España no llegaban. Bueno, sí llegaban, o sea, sí llegaron, pero se descatalogó y luego nunca se volvió a recuperar hasta ahora. También se le conoce mucho por Los cuentos del mago de Terramar. Yo desconozco si la JK o Laura Gallego han leído a Ursula K. Le Guin, han leído Los cuentos del mago de Terramar para inspirarse en sus escuelas de magia, pero desde luego la figura de la escuela de magia
tiene un eterno precedente en los cuentos de Úrsula K. Le Guin. De hecho, hay un integral, un recuento de sus cuentos del Mago de Terramar integral, editado por Minotauros, que está además ilustrado, es un tochamen así, por supuesto es carísimo, pero que bueno, que por tenerlos tenéis también en Minotauro. Y aparte de eso tenéis 2 libros de Úrsula K. Le Guin de ensayos. Uno de ellos lo edita Círculo de Tiza, que ya lo habréis visto en este canal varias veces, espero. Se llama Contar es escuchar, y el otro es El idioma de la noche, que lo publica Gigamesh. Este último, el de Gigamesh, está más enfocado a hablar de la literatura fantástica, mientras que este de Círculo de Tiza es bastante más ecléctico. Lo tengo a medias de leer, no sé cuánto me queda, a ver si lo acabo ya. Pero bueno, este habla de todo, creo que ya hablé de este libro en el recuento de lo que yo tenía, de mis lecturas en curso, así que os pondré el enlace por algún lado. Y del ensayo El idioma de la noche podéis encontrar una reseña bastante completa de Pedro Jorge Romero, que me gusta porque está muy contextualizada, es decir, se habla de ciencia ficción y de cómo era la ciencia ficción que rodeaba a Úrsula K. Le Guin y cómo es la de ahora. Digamos que sitúa este ensayo con muchísima perspectiva. Y de este mismo ensayo hay otra reseña en el canal de Ivy Clementine, donde lo que hace es más bien hablar sobre la reivindicación de la literatura fantástica como que no sea un género de segunda, y por qué fue considerada de segunda durante mucho tiempo. Yo no soy ninguna experta en Úrsula K. Le Guin, por desgracia, aunque me gustaría, pero si hay algo que me gusta de esta autora es la conversación que surge cuando mezcla distintas culturas, porque por sus circunstancias personales pues ella pudo ser testigo, pudo empaparse de diferentes culturas. Al final su literatura tiene cierto cariz antirracista que a mí me gusta mucho. Aparte es una autora muy cercana a mí porque lógicamente somos muy parecidas, y la literatura que surge de ahí es una literatura con la que yo conecto muy bien. Las utopías, las anarquías, las disertaciones sobre el género. Fue revolucionaria en ese momento por esto último, de hecho. Desde luego es una perspectiva que para entonces como que no les interesaba mucho, pero ahora que está muerta y no es peligrosa, pues ya se está empezando a hablar de ello. Ahí está mi teoría. No la vuelven a reeditar porque como ya está muerta ya es como un mito, ya no la vemos como un producto cultural, sino como un clásico al que respetar y no manosear demasiado, entonces ya no es peligrosa, ya podemos hablar de esas utopías, anarquías y perspectivas de género sin problema y sin que, bueno, por supuesto, también está en el que los sellos editoriales están recuperando su trabajo, porque ya estamos atravesando un momento donde nos interesa leer sobre esas cosas. La gente demanda y ellos ofertan. ¿Y qué pueden ofertar? ¿Qué autores hablan de eso? Pues Úrsula K. Le Guin y poco más. Tampoco os vengáis muy arriba porque es lo que había. Así que no les queda más remedio que reeditar su obra. Ya no son cosas peligrosas, sucias, marginales. Y esto es positivo porque gracias a eso y al poder que tienen los consumidores ahora mismo ya podemos conseguir por fin en español las reediciones de las obras de Úrsula K. Le Guin o, por ejemplo, El hombre hembra de Joanna Rush. Así que si queremos más autoras tenemos que leer más autoras. Como ya os decía, sin perder de vista a K. Le Guin, ella tenía un bagaje cultural que fue una bomba. Se mezclaron muchas circunstancias que hicieron que su literatura fuera revolucionaria. Tenía ese bagaje que le permitió crear a un protagonista mago negro con total espontaneidad. Es digna de leer solo por sus propuestas sociales, por lo que revolucionó la perspectiva del género fantástico, quiero decir, no de lo otro, y del otro también, qué cojones. Y por supuesto porque sus obras de literatura fantástica son muy buenas obras de literatura fantástica y de literatura secas. El canal de Cómete la sopa Kafka analizó en su día la primera página de El día antes de la revolución y creo que con ese análisis, bueno, pues se dice todo, ¿no? La calidad de esta autora se explica por sí sola. Sobre Úrsula K. Le Guin ha hablado mucho Magrat en Booktube, cosa que ya sabréis. Tiene un vídeo dedicado a ella, un montón de reseñas sobre sus libros y se cuela en muchísimos vídeos que hace. Así que os dejaré el vídeo donde profundiza sobre ella, sobre su vida, sobre sus obras y sobre sus libros, porque luego ella en su propia caja de descripción tiene enlazadas todas las cosas que alude en ese vídeo. Y a partir de ahí ya podéis indagar vosotros. Y en Filming podéis encontrar el documental Los mundos de Úrsula para indagar más en esta autora que estamos conociendo ahora en 2021, cuando ella está muerta. Después de décadas de que ella haya escrito cosas como La mano izquierda de la oscuridad, que ya se puede considerar un clásico de la literatura fantástica. Y con esto de las obras clásicas de la literatura fantástica y de la literatura a secas, os voy a dar el nombre de la tercera autora que también se está sacando ya un poco a la luz por fin gracias a esa
demanda de los consumidores y las nuevas reediciones. Octavia Butler es otra autora que forma parte de la Santísima Trinidad de las autoras del género fantástico. Influenciada por la ciencia ficción de los años 50, Octavia Butler decidió ser autora de ciencia ficción en un momento donde le decían que los negros ni siquiera optaban a ser autores a secas. Si alguien lo tuvo difícil por su posición socioeconómica, esa fue, sin lugar a dudas, Octavia Butler, que escribió, nunca os olvidéis de esto, en los años 80, lo que a día de hoy estamos leyendo como novedad editorial. Creo que a Octavia Butler le debemos reconocimiento no solo por compensar todo lo que tuvo que soportar en su momento, sino porque pues, una persona que nació en la primera década del siglo XX, en los primeros años, la primera mitad del siglo XX, esté totalmente en consonancia con nosotros en el siglo XXI. Quiero detenerme en esto un momento porque a día de hoy hay autoras y editoriales que están haciendo cosas que ahora mismo a la RAE le vuela la cabeza. Pero quizás dentro de un siglo a los lectores del futuro le parezca algo normal, razonable y actual. ¿Entendéis? Si no es la literatura fantástica la que plantea cambios a más instancia, si no es la literatura la que utiliza la lengua y el lenguaje para provocar que la sociedad avance, yo espero que de forma más abierta e inclusiva, que como autora racializada en los Estados Unidos, su ficción especulativa pues habla de cosas como la esclavitud, la diáspora o el colonialismo. Y por ejemplo la editorial Consoni publicó Hija de Sangre y otros relatos. Sobre este libro, de los relatos más famosos de Octavia Butler, tiene Pedro Jorge Romero un vídeo ya en 2018. Y en ese vídeo dedicado en exclusiva a el libro de Octavia Butler, Pedro Jorge habla de cómo es la escritura de Octavia Butler y también la importancia que tienen sus obras en el panorama de la ciencia ficción. Parentesco es, yo creo, su obra más comentada en el mundo literario. Podéis encontrar muchas reseñas en BookTube. Yo os voy a dar la de Pedro Jorge de nuevo, porque creo que es una persona que sabe mucho de ciencia ficción y de afrofuturismo, y que además lo sintetiza muy bien. Pero también os voy a dejar la reseña que hizo Nacho Cerrato, porque me gustan mucho los vídeos que hacía Nacho y porque enseña una edición ilustrada muy bonita. Y os he mentido, el vídeo de Hija de Sangre y otros relatos no es de 2018. El vídeo de 2018 que tiene Pedro Jorge Romero sobre Octavia Butler es de Parentesco, que es cuando, supongo, el Capitán Swing publicó Parentesco. Quiero que ya os deis cuenta de que ese libro ya está disponible en 2018, que ya es una cosa que se está recuperando poco a poco y cuesta, pero ahí está, ahí sigue. Estamos ahora como en el boom de Octavia, yo creo. Y de nuevo, Capitán Swing publicó, creo que este año, por favor, no creo que fuera en 2020, que ¿en qué año publicó esto? En el 2021, ¿verdad? No lo pone, pero oye, ponen quién ha hecho la corrección ortotipográfica, así que tienen correctores ortotipográficos, lo cual les honra porque no es algo muy común últimamente. Capitán Swing ha publicado recientemente La parábola del sembrador y va a publicar la segunda parte, que no me acuerdo cómo se llama, de una trilogía inconclusa, pero que no pasa nada porque cada libro es bastante autoconclusivo. Ya hablaré de La parábola del sembrador en su momento porque evidentemente va a haber reseña. Esta distopía yo sí me la he leído, aunque no me leí Parentesco, Hija de Sangre y otros relatos. Puedo decir que esta ha sido la única novela que de momento me he leído de Octavia Butler y es una de mis mejores lecturas de este año 2021. Octavia Butler tiene un estilo, en cierto sentido, muy parecido al de Margaret Atwood, porque ella es muy consciente de la realidad, de su realidad, de lo que quiere contar y de lo que quiere reivindicar, y lo visibiliza de una forma muy sutil, integrada en la narración, sin que sea demasiado explícito como para que el lector se pierda las formas por prestarle mucha atención al mensaje. Sus personajes, más en concreto los femeninos, son lo más real que he leído en mucho tiempo, al menos en esta novela. Enfocados más en el terror, vamos a por Shirley Jackson, que es una autora que en su momento le pasó un poco lo que le está pasando ahora a Octavia Butler. De golpe pegó el pelotazo y de repente la gente está empezando a flipar con sus novelas, o mejor dicho, con sus relatos, y más en concreto uno que es La lotería. Cuando digo que se empezó a revisionar su trabajo, quiero decir que Stephen King dijo que le gustaba mucho y que había influido en sus novelas. Lo que más me interesa de esta autora no es solo su obra, sino su vida personal y cómo esta influyó en su obra, que yo creo que se puede intuir mucho en, por ejemplo, la novela La maldición de Hill House. Bueno, a los 50 a Shirley Jackson le recetaban barbitúricos cuando ya tomaba anfetaminas, porque supuestamente tenía problemas de los nervios, problemas mentales, ya sabéis. Las mujeres que son un poco histéricas. ¿Sabéis lo que pasaba? Que tenía un marido que la obligaba a ser ama de casa y a cuidar a los hijos. Cumplir con todas las obligaciones que se espera de una esposa. Y bueno, ella solo quería escribir o al menos prosperar en su carrera profesional, así que como pues tenía todas esas zancadillas que le ponía a su marido y pues imaginaos la situación, o sea, debía ser flipante, ¿no? Le dio por fumar como una carretera,
y destrozar su salud física y mental. Murió joven, por supuesto. En La maldición de Hill House tenemos a una protagonista que nunca se sabe si está loca de verdad o existen entes de otros planos que la perturban. Nunca sabemos si tiene o no tiene salvación. Y lo que se explora son sus pensamientos, su proceso, su descenso y ver lo sola que está, pese que está rodeada de personas que en ningún momento la ayudan, sino que al contrario dan por hecho que está loca o que tiene comportamientos y conductas tóxicas. La malinterpretan, la humillan, incluso la hacen de menos. ¿Me vas a dejar grabar? ¿Y vas toda la tarde dándome por culín? Como curiosidad, el señor que le hacía la vida imposible y que le llegaba a administrar, o bueno, más bien robar el dinero que ella ganaba de su escritura, le hizo una biografía que se supone que los lectores tenemos que dar por válida y oficial, donde decía que, bueno, que no eran vivencias personales lo que ella reflejaba en su novela, sino un reflejo político de la Guerra Fría. Bueno, en fin. Actualidad política en una novela de terror intimista. Actualidad política en una novela donde nunca se habla de política. Y se supone que tenemos que creer las palabras del tío que le robaba dinero, que la obligaba a ser ama de casa y que permitía que le recetaran anfetaminas para los nervios. Teniendo ansiedad, Teniendo ansiedad. Directo al podio de los mejores maridos junto al Francis Scott Fitzgerald. Además de La maldición de Hill House, hay otra novela muy famosa que se llama Siempre hemos vivido en el castillo, también protagonizada por una mujer que poco tiene de heroína cándida. Ambas ediciones están traducidas por Editorial Minúscula, que en la actualidad, no hace tanto, he leído por algún sitio, quizá Twitter, que estaban trabajando ya en más cosas de Shirley Jackson. Y lo que os podéis encontrar en la actualidad pues es el tropo de la casa encantada, que me interesa muchísimo, por cierto. Es una simbología que me gusta mucho y estoy trabajando en un vídeo para hablar solo de casas encantadas. Las connotaciones que tiene en cuanto al encierro, las huidas y todo esto aplicado a novela gótica, que también me gusta bastante. La parte positiva es que para las personas excesivamente miedosas con la novela de terror, creo que esta novela la pueden leer perfectamente, porque aunque hay momentos tensitos, no es un terror muy cantoso, no es un terror muy bruto y no hay gore ni sangre ni nada. Es más ambiental, una explosión de terror psicológico cotidiano. Como leía a Shirley Jackson por primera vez este verano, no tengo mucho contenido fichado, solo he visto una reseña de libros prestados que me gustó bastante, porque aunque lo hace desde una perspectiva muy lectora, en el sentido de que no se pone a analizar al máximo y a desmenuzarla, sí creo que da con las claves perfectas para que vosotros podáis decidiros si queréis leer esta novela o no. De momento vamos a dejar aquí a Shirley Jackson como una autora con la que explorar los sentimientos de opresión que tenía muchas autoras, valga la redundancia. Os voy a dar dos nombres más de dos autoras a las que deberíamos tener presentes en cuanto a su aportación en el mundo del género. Y luego voy a pasar a autoras más actuales que a día de hoy siguen creciendo, siguen sacando cosas y siguen aportando al género. La firma de James Tiptree es el seudónimo con el que firmaba la autora Alice B. Sheldon. Se hacía pasar por hombre para que le publicaran obras de ciencia ficción. Cabe decir que en el mundo editorial sabían que era un seudónimo, pero daban por hecho que era un hombre y es más, se defendió, hubo un debate sobre esto y muchos autores decían que evidentemente tenía que ser un hombre porque había ahí una mirada muy masculina. Hablaremos de esto. Que creyeran que era un hombre dejó muy a la vista algunos problemas acerca del género en ambas acepciones. Cuando se descubrió que era una mujer, la lluvia de zascas fue curiosa. Yo creo que lo que sostienen las mentiras son las medias verdades, y creo que en este caso lo que hizo que Alice Sheldon mantuviera en secreto su identidad de mujer fue el tema de las medias verdades. Esta autora había trabajado para la CIA y desempeñaba actividades muy masculinas, por lo que le fue fácil camuflarse en un mundo masculino. Esto estaba muy relacionado con lo que siempre suelo decir sobre el personaje de Arya Stark en Juego de Tronos. La gente, los espectadores, no la aceptan porque sea una mujer empoderada. La aceptan porque reproduce y se adecúa a comportamientos masculinos. Es justo lo contrario que sucede con el personaje, por ejemplo, de Capitana Marvel. Hace cosas de hombres, pero no es masculina. No se quita el traje ajustado y se pone ropa de hombre y se corta el pelo. Sigue teniendo su melena esa rubia, pero le gustan las mujeres. Entonces ahí ya empiezan a ver una amenaza, cierta competencia. Quizás esto es lo que hiciera que a la gente le gustara la escritura de Alice Sheldon. Es un caso interesante de investigar, no solo en la época, sino también en la actualidad. Personalmente yo no me he leído nada, pero como os he dicho, a la gente le gustaba mucho sus obras
obras de ciencia ficción tenía bastante aceptación y ella misma le contaba a Ursula K. Le Guin por carta que cuando sus editores le pedían a James Tiptree más manuscritos y ella los enviaba con el nombre de Racona Sheldon, la ignoraban totalmente. No hay nada más que decir al respecto, señoría. La editorial Crononauta ha sacado, creo que sacó este año, el libro Una mirada a Alice Sheldon, donde están los relatos más famosos de esta autora, donde hay un prólogo que lo contextualiza todo y donde más se analizan esos relatos para que se entienda la situación de la autora y yo creo que un poco la situación de la ciencia ficción en ese momento en relación a el género. Por el día del libro además emitieron un directo para hablar de este libro con gente que sí sabe un poco más de Alice Sheldon que yo, así que os lo dejo enlazado. Y a mí particularmente lo que más me interesa de esta autora es precisamente su perspectiva, no su perspectiva, sino la perspectiva masculina con la que la analizaba. Hay muchas veces que una mujer triunfa solo si se ajusta a ciertos estándares de los consumidores de ciertos productos. Eso es el doble de eficaz porque además de que les gusta, se sienten realizados y se sienten buenas personas porque, oye, le han dado la oportunidad a una mujer. No, a mí no me importa que las mujeres canten en el metal, es solo que la voz de esta mujer, que no es una voz grave como la de un hombre, no me gusta porque no le pega. Sin pararse a pensar que no han salido de su zona de confort más que en haber leído una cantidad de palabras, letras que forman un nombre femenino. ¿Pero qué es ser mujer? Yo no tengo ni idea. En fin, quizás me pase como a los defensores de que James Tiptree era un hombre, pero yo estoy convencida de que Carmen Mola es un señor. Y solo ponen ese nombre para que se sientan bien pensando que le van a dar la oportunidad a una mujer bestseller lejos de los bestseller chick lit al estilo Valeria. Todo esto de las perspectivas, los cánones y la formación en nuestra mirada y la emancipación de la mirada femenina frente a toda la historia que llevamos de, como decían en el flyer este de la habitación propia, representada muy a menudo bajo la mirada de clichés que poco o nada tienen que ver con la experiencia de las mujeres, es algo que me interesa muchísimo, particularmente a mí. Por eso tengo verdadera curiosidad por leer a Alice Sheldon, por ver cómo esa mujer que trabajó para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entendía el mundo. Y si en algún momento, que seguro que sí, se vio condicionada por pertenecer a un mundo muy masculino. De hecho, he leído en algún momento que ella estaba harta, que por eso se puso un seudónimo masculino, que estaba harta de ser considerada la primera mujer en hacer algo, porque era muy dada a ser la primera mujer en hacer algo en la CIA. Liliana Bodoc, que es el segundo nombre de autora que os voy a decir, porque yo diría así como testigo que es la autora que te recomiendan la gente latinoamericana cuando les preguntas por autoras de fantasía muy famosas. Por supuesto, yo no la conocía, igual que no conocerán a Laura Gallego en Chile. Por favor, decidme que no conocéis a Laura Gallego en Chile, que me da algo de pensar que Valencia se hace una ciudad canon en la fantasía. Todavía no lo he dicho, pero Liliana Bodoc es una autora de fantasía juvenil argentina, muy famosa hasta el punto de que sus libros se leían en el instituto. O se seguirán leyendo, no lo sé, confirmadme. Como no conocía nada de Liliana Bodoc y hay un montón de información que no he filtrado, he ido a preguntarle directamente a sus lectores. He encontrado reacciones de todo tipo, directamente gente a la que le ha encantado, gente a la que la recuerda con mucho cariño porque es su infancia, gente que no le gustaba y gente que no le daba más. Todos dicen es que sus novelas eran famosas porque estaban ambientadas en Argentina y hablaba bastante del colonialismo y de temas que no se solían hablar en las novelas de fantasía juveniles latinoamericanas, si es que había. Lo que yo valoro en Liliana Bodoc, teóricamente, es que no escribió sus obras ambientadas en un barrio de periferia en California. Y eso es lo que me ha hecho incluirla en esta lista, aunque yo no haya leído nada de ella, porque aquí sale una reflexión importante. Digamos que voy a utilizar la excusa de Liliana Bodoc para reivindicar a las autoras que crean novelas fantásticas con su propia cultura. Hay dos cosas que han hecho mucho daño a la literatura fantástica: los estadounidenses y los ingleses. ¡Uy! He dicho dos, quería decir una. Os parecerá una tontería y de esto spoiler hablaré más adelante en el próximo vídeo, pero entrar en plataformas de escritura online donde encuentras los primeros escritos de chicas muy jóvenes que sitúan sus novelas todas en un barrio periférico average
muy parecida a cualquier videoclip de My Chemical Romance, es una señal de que todo lo que han leído carece de inclusividad alguna y hay toda una ambientación sajona hegemónica. El problema no lo tienen ellas porque al final uno empieza a escribir por mímesis, sino el mercado que solo apuesta y ofrece ese tipo de historias. Ellos ofrecen lo que creen que va a vender o funcionar y casualmente siempre son novelas de fantasía ambientadas en un territorio sajón. Además, me parece increíble que los sajones siempre importen novelas protagonizadas por gente blanca cuando son países donde su cultura, su mezcla étnica es acojonante. No sé qué de racismo decían. Como iba diciendo, una de las personas que le pregunté por Liliana Bodoki me dijo que bueno, que sin más, que no fue una novela memorable, que fue entretenida, pero tampoco se le quedó aquí en la retina, me llevó a pensar que, oye, no sé, quizás las autoras de literatura fantástica también tengan derecho a crear historias sin más, ¿no? No tendría que haber también libros sin más que se puedan leer en el instituto y que no sean tremendas obras de arte y sobre todo que sean en otras localizaciones y que no tengan solo nombres sajones. En esta línea os voy a dejar un vídeo del canal Leer el Neón, otro de los vídeos que suelo ver bastante, canales que suelo ver bastante, porque en ese vídeo habla de un libro de la autora Nedia Okorafor. La crítica es un poco más bien negativa, yo creo, pero en eso no os fijéis, porque lo que quiero que os fijéis es que habla de una escuela de magia donde por fin hay algo más que niños blancos, sosos y elfos esclavizados. Rancios, quería decir rancios más que sosos. Que Hogwarts más que soso es solo la rancia naftalina. Nedia Okorafor, de hecho, es otra autora que se está incluyendo para hablar de otras perspectivas culturales, porque ella no es nigeriana, ella nació en Estados Unidos, pero su familia es nigeriana. Ahí es cuando yo me refiero a toda la mezcla étnica que tienen en Estados Unidos y en Inglaterra y no la explotaron nunca, jamás, porque, bueno, claro, que son racistas. Bueno, como todos, no os excluyáis. Os puedo hablar de, por ejemplo, Nedia Okorafor. Podéis encontrar sus novelas en Crononauta y también en Nocturna, lo de Bruja Ácata, que es la novela de la que hablan en Leer el Neón, está en Nocturna y luego el resto lo podéis encontrar en Crononauta. Yo tengo Quien tema la muerte, que no lo leí porque lo compré literalmente hace 2 días, y quien dice, por ejemplo, Nedia Okorafor, también hablamos de Nka Jemisin, que no voy a enseñar otra vez porque no lo tengo aquí y lo he enseñado mucho, o por ejemplo también hablamos de Neoña, que para mí pues ha sido un poco como le pasó a la chica al Leer el Neón, que leí este libro y dije, pues sin más, ¿no? O sea, un libro, no sé, sin más un libro. Pero bueno, también hay que reivindicar que esto suceda y que sobre todo que esto suceda con libros donde también nos enseñan otras culturas y otro tipo de personajes muchísimo más inclusivos. Es imprescindible que estos libros tengan su espacio para que empujen fuera la tradición hegemónica sajona y cis heteronormativa y todas esas cosas. Necesitamos otro tipo de fantasía y sí, incluso le doy el punto a Laura Gallego por haber elegido Valencia y no una ciudad inventada de Los Ángeles. Son novelas que no te enseñan el secreto de las tortugas, pero que te enseñan a ver que hay vida más allá de Tolkien. Y digo Tolkien como representación de toda la fantasía canónica escrita por señores blancos sajones. Recurro otra vez a Magrat porque no sabía que tenía un libro hablando solo de Nedia Okorafor. En el vídeo de Magrat podéis enteraros mucho mejor de toda la obra disponible que hay, por ejemplo, de Nedia Okorafor. Y ella misma referencia un podcast donde se diferencia el afrofuturismo y el futurismo africano, porque Nedia Okorafor es una de las que más reivindican que no son las mismas corrientes y hay que separar la comunidad afroamericana de la comunidad afro. Quiero decir que no lo puedo enseñar porque lo regalé, pero la editorial Libros de la Ballena, creo que se llama así, ha hecho una recopilación de autoras importantes a lo largo de la historia de ciencia ficción en España. Tiene poshumanas y distópicas. Lo recomiendo mucho porque se toman el tiempo de presentar a cada autora como se merece para que luego el lector elija si quiere seguir indagando o quiere seguir buscando. De momento estas son las autoras como más grandes, yo creo, de la literatura fantástica que engloba géneros ciencia ficción, fantasía y terror. Yo dije que esto lo iba a hacer en 2 vídeos seguramente, uno para literatura fantástica y uno para literatura contemporánea y clásicos, pero dado todo el tiempo que llevo hablando, todas las horas que llevo echadas aquí, que ya se me ha ido hasta la luz y todo, creo que eso es fantasía y voy a tener que hacer 4 vídeos, 2 de literatura fantástica y 2 de literatura contemporánea y clásicos. Así que de momento vamos a dejarlo aquí y retomaremos en el siguiente
siguiente vídeo esto para hablar de una cosa que a mí me molesta mucho, y es que parece que solo reconocemos a las autoras cuando están muertas, como Ursula K. Le Guin, o cuando tienen 90 años, como Margaret Atwood, o cuando tienen detrás de ellas un gran movimiento marketingiano o agentes o demás. Pero también hay autoras jóvenes que están empezando ahora o que llevan poco, pero no que estén empezando, sino que se las está empezando a reconocer ahora, y que siguen escribiendo y que siguen sacando y que siguen fraguando su carrera, que creo que también se merecen lo suyo. Y de eso vamos a hablar en la siguiente. Por el momento no tengo nada más que aportar.